En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de los principales pares de divisas y el análisis de las principales materias primas. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente vídeo a jueves día 4 de septiembre a las 12 menos 20 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis de los pares de divisas. En pantalla tenemos el índice dólar en gráfico de escala temporal diaria, donde podemos observar que durante las últimas sesiones el índice dólar continúa lateralizado entre los 97,44 y los 98,73 puntos. No obstante, en la sesión del pasado martes asistimos a la formación de una importante vela envolvente alcista, la cual nos puede aportar señales de que el movimiento comprador puede acentuarse durante las próximas sesiones. Además, durante la jornada de ayer, el precio consolidó prácticamente en el 50% de las subidas de el pasado martes, por lo que estaremos pendientes a lo largo de la sesión de hoy y la sesión de mañana a la publicación de numerosos datos de empleo en el mercado estadounidense, los cuales provocarán un importante incremento en la volatilidad del dólar durante las próximas sesiones. Por tanto, si el precio consigue terminar una sesión bursátil por encima de los 98,73 puntos, se activará un objetivo alcista, al proyectar a la alza la anchura de este canal lateral, lo que podría llevar al precio a atacar los últimos máximos del pasado viernes día 1 de agosto en las inmediaciones de los 100,05 puntos, por lo que estaremos pendientes a lo largo de la sesión de hoy a la publicación del dato de cambio de empleo no agrícola del ADP, el cual tendrá lugar a las 2:15 de la tarde, siendo este el primer dato que puede provocar un incremento en la volatilidad del dólar. Comenzamos ahora con los pares de divisas. En pantalla tenemos el gráfico que enfrenta al euro con el dólar, donde podemos observar que a lo largo de las últimas sesiones el precio continúa completando la formación de este canal lateral comprendido entre los 1,1564 y los 1,1743 puntos. Y por el momento, en la sesión de hoy, asistimos a caídas del 0,15%, por lo que podríamos esperar que el precio vuelva a producir apoyos en los mínimos de la sesión de ayer durante las próximas horas, en las inmediaciones de los 1,1608 puntos, puesto que el precio alcanzó prácticamente el nivel 50% en la sesión del pasado miércoles de las caídas producidas en la sesión del martes, por lo que por el momento la presión vendedora continúa funcionando en el euro frente al dólar, por lo que no descartamos que a lo largo de las próximas sesiones el precio vuelva a producir apoyos en la base de todo el canal lateral. Por su parte, en el gráfico de 4 horas podemos observar cómo el precio se encuentra en estos momentos cerca de atacar el área de los 1,1639 puntos, por lo que si el precio termina una vela de 4 horas por debajo de este nivel, será altamente probable que el precio termine por visitar las inmediaciones de los 1,1608 puntos, por lo que de momento mantenemos la actitud ligeramente negativa en el euro frente al dólar, aunque la publicación de los datos macroeconómicos que se esperan durante las próximas horas pueden provocar un importante movimiento de volatilidad. Por su parte, en la libra frente al dólar asistimos durante la sesión de hoy a una sesión neutral, con ligeras caídas del 0,01%, aunque el precio se encuentra completando en estos momentos una vela doji, la cual puede aportarnos señales de incertidumbre de la continuidad del movimiento alcista producido a lo largo de la sesión de ayer. Y además también podemos observar cómo el precio se encuentra chocando prácticamente con
el 50% de la sesión bajista del pasado martes. Por tanto, la presión vendedora también continúa haciéndose patente en la libra frente al dólar, siendo el principal objetivo por parte de las ventas que el precio llegue a terminar una sesión bursátil por debajo de los 1,3371 puntos, puesto que en ese contexto el escenario de mayor probabilidad sería la continuidad bajista en la libra frente al dólar. Por su parte, el objetivo principal de las compras consiste en llevar al precio por encima de los 1,3458 puntos para poder atacar los máximos de la sesión del pasado martes en el entorno de los 1,3549 puntos. Continuamos ahora con el análisis del par dólar-yen japonés. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio ha establecido nuevos ataques en la sesión del pasado miércoles al área de los 149,20 puntos, aunque por el momento en la sesión de ayer se produjo una vuelta a la baja tras asistir a un dato ligeramente inferior a lo esperado en la publicación de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Aunque durante la sesión de hoy volvemos a asistir a subidas del 0,24%, por lo que podemos observar que las compras continúan impulsando al alza al precio, puesto que estamos asistiendo a apoyos en las inmediaciones del 50% de las subidas producidas durante la sesión del pasado martes, por lo que el movimiento comprador puede volver a hacerse patente, sobre todo si durante las próximas horas conocemos un dato positivo en la publicación de los datos de empleo que se esperan en el mercado estadounidense a las 2:15 de la tarde. Por su parte, en el gráfico de 4 horas podemos observar que durante las últimas horas el precio está completando un canal alcista. Y además también tenemos un canal lateral comprendido entre los 149,14 y los 147,79 puntos. Por lo que si el precio consigue terminar una vela de 4 horas por encima de los 148,43 puntos, podremos asistir de nuevo a ataques al entorno de los 149,14 puntos. Además, el precio activará un objetivo alcista si consigue producir la superación de los 149,14 puntos, lo que podría llevar a la activación de un objetivo alcista en las inmediaciones de los 150,50 puntos, por lo que podemos mantener la actitud favorable para el dólar frente al yen japonés siempre y cuando el precio no termine ninguna vela de 4 horas por debajo de los 147,79 puntos. Continuamos ahora con el análisis de las principales materias primas. En pantalla tenemos el gráfico del petróleo Brent en escala temporal diaria, donde podemos observar que durante la sesión de hoy asistimos a caídas del 1,05%, con lo que se confirma con las caídas de las últimas sesiones el área de techos en el entorno de los 69,40 dólares, por lo que por el momento consideramos como escenario más probable que el precio termine por atacar de nuevo las inmediaciones de los 66,16 dólares, siendo importante que el precio no termine ninguna sesión bursátil por debajo de este nivel, puesto que en caso de asistir a la perforación de los 66,16 dólares podremos volver a asistir a apoyos al entorno de los 64,47 y los 63,59 dólares, por lo que veremos durante las próximas sesiones si el entorno de los 66,16 dólares sigue funcionando como zona de soporte. Por su parte, en el precio del gas natural sí que estamos asistiendo a la activación de objetivos alcistas, puesto que el precio se encuentra activando una figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro
cabeza, hombro invertido, que veremos con más detalle en el gráfico de 4 horas, puesto que tenemos un objetivo alcista en las inmediaciones de los 3,466 dólares y además tenemos ya al oscilador MACD con cortes ascendentes claramente activados y aproximándose a atacar la frontera del nivel cero. Además, el aumento de volumen de las últimas dos sesiones ha sido importante, por lo que el mercado comienza a poner de nuevo el foco en el precio del gas natural, en la búsqueda de este objetivo alcista. En el gráfico de 4 horas podemos observar con mayor detenimiento esta figura chartista de acumulación en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Y además podemos observar cómo el precio ya ha conseguido finalizar una vela de 4 horas por encima de la neckline o la línea clavicular de la figura chartista, por lo que el precio podría comenzar a avanzar con claridad en el momento en que asistamos a la superación de los 3,131 dólares, con un objetivo alcista en el entorno de los 3,464 dólares y que además el precio podría encontrarse con importantes niveles de techos por el camino, en el entorno de los 3,26 y los 3,333 dólares, por lo que de momento mantendremos la actitud constructiva en el gas natural siempre y cuando el precio no termine ninguna vela de 4 horas por debajo de los 2,869 dólares. Continuamos ahora con el análisis del precio del paladio, donde podemos observar que en línea con lo comentado durante la pasada semana, durante la sesión de ayer, el precio terminó activando dicha figura chartista que vigilábamos en forma de doble suelo, con un objetivo alcista que se aproxima a las inmediaciones de los 1.256,5 dólares. Y además, en la sesión de hoy estamos asistiendo a la formación de un posible movimiento throwback, por lo que mantendremos la actitud constructiva en el precio del paladio siempre y cuando el precio no termine ninguna sesión bursátil por debajo de los 1.126 dólares, con un objetivo principal en las inmediaciones de los 1.256,5 dólares. Además, el precio ya ha producido la perforación de la directriz bajista acelerada y ahora es necesario que durante las próximas sesiones el precio termine por producir la superación de la directriz bajista principal iniciada en la sesión del pasado viernes día 18 de julio, por lo que por el momento los apoyos en los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado mes de abril están surtiendo efecto, con un objetivo alcista que ya lo tenemos activado. Continuamos ahora con el análisis del precio del cobre, donde podemos observar que durante las últimas sesiones, a pesar de haber producido la superación de los 4,6080 dólares, continuamos con dudas de cara a la evolución alcista del cobre, puesto que el precio continúa situado por debajo de los máximos de la vela bajista de la sesión del pasado jueves día 31 de julio, por lo que la situación podría mejorar en el precio del cobre si el precio consigue terminar una sesión bursátil por encima de los 4,7320 dólares, por lo que podemos mantener la actitud ligeramente positiva con la superación de los 4,6080 dólares siempre y cuando el precio no termine ninguna sesión por debajo de los 4,5365 dólares. Continuamos ahora con el análisis del precio del oro. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que el oro ha producido durante las últimas sesiones la superación del nivel de techos que vigilábamos sobre los 3.510 y los 3.534 dólares, por lo que en línea con lo comentado durante la pasada actualización,
el precio no solamente ha atacado dichos niveles de techo, sino que ha producido con claridad la superación de los mismos. Por lo que de momento mantenemos la actitud muy favorable para la evolución alcista del oro, aunque durante las últimas sesiones, tras haber asistido a un fuerte movimiento alcista, no sería descartable que al menos en las próximas sesiones el precio pueda producir una consolidación que se aproxime a los niveles de Fibonacci de las subidas iniciadas desde la sesión del pasado miércoles día 20 de agosto, pudiendo asistir en ese contexto incluso a un movimiento throwback en los anteriores niveles de techo sobre los 3.534 y los 3.509,6 dólares, pudiendo asistir de nuevo a la posibilidad de capturar la totalidad de este objetivo alcista tras producir la superación del canal lateral entre los 3.308 y los 3.534 dólares si asistimos a la formación de este movimiento throwback, por lo que el activo del oro se pondría muy interesante si el precio produce apoyos sobre los 3.510 y los 3.534 dólares. Y terminamos el vídeo con el análisis del precio de la plata, donde observamos que la plata también ha producido la activación de un objetivo alcista de continuación de tendencia, tras producir el precio la superación de todo el canal lateral comprendido entre los 36,02 y los 40,38 dólares, por lo que mantendremos la actitud muy constructiva en el precio de la plata siempre y cuando el precio no termine ninguna sesión bursátil por debajo de los 38,65 dólares, con un objetivo principal en las inmediaciones de los 45,18 dólares. No obstante, tras elevarse los niveles de sobrecompra en el oscilador MACD, el precio podría producir un movimiento throwback que se aproxime de nuevo al entorno de los 40,05 y los 40,38 dólares, por lo que la plata también se pondría muy interesante si asistimos a este movimiento throwback, puesto que el precio además también podría encontrar apoyos sobre la directriz alcista iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril.